Amén. Antes de que comencemos a estudiar las Escrituras, es digno que el Señor reciba también alabanza. Él nos va a dar de comer, nosotros debemos de beber al Señor a través de alabarlo y de bendecirlo. Entonces cantemos juntos estos dos cantos al Señor con todo el corazón en adoración para que reciba toda la gloria y nuestras vidas sean beneficiadas con su presencia. Amén. Permanecen eternamente, no hay otro como tú, oh Señor. No hay otro como tú, oh Señor. No hay otro como tú, oh Señor. Tu amor y tu bondad permanecen eternamente. No hay otro como tú, oh Señor. Permanecen eternamente, no hay otro como tú, oh Señor. No hay otro como tú, oh Señor. No hay otro como tú, oh Señor. Tu amor y tu bondad permanecen eternamente. No hay otro como tú, oh Señor. Tu amor y tu bondad permanecen eternamente. No hay otro como tú, oh Señor. Rey de reyes, Dios creador del cielo, honra y gloria al
Dios infinito en poder, cielo y tierra, al gran Rey cantad. Dios creador, Dios redentor, Dios Rey de reyes, adorad, glorificad el nombre de Cristo, exaltad, magnificad a Jesús el Señor. Cielo y tierra, a Dios cantador. Jesús murió, Jesús venció, es Rey de reyes. Jesús murió, Jesús venció, es Rey de reyes. Rey de reyes, Dios creador del cielo, honra y gloria al Dios infinito en poder, cielo y tierra, al gran Rey cantad. Dios creador, Dios redentor, Dios Rey de reyes, adorad, glorificad el nombre de Cristo, exaltad, magnificad a Jesús el Señor. Cielo y tierra, a Dios cantadlo. Jesús murió, Jesús venció, es Rey de reyes. Jesús murió, Jesús venció, es Rey de reyes. No hay otro como tú, oh Señor. No hay otro como tú, oh Señor. Tu amor y tu bondad permanecen eternamente. No hay otro como tú, oh Señor. Tu amor y tu bondad permanecen eternamente. No hay otro como tú, oh Señor. Gloria al Señor. Es bueno y delicioso cantar al Señor, derramando nuestra alma delante de su presencia, expresándole con todo el corazón lo que nosotros sentimos por Él y cuánto lo amamos, lo respetamos y queremos honrarlo siempre, toda nuestra vida. Por eso le cantamos. Amén. Bueno, vamos esta noche juntos a ver otro punto importante sobre nuestro estudio del fascículo sobre el libro de los Hechos. Estamos estudiando el capítulo 15 y el capítulo 16 del libro de los Hechos y hemos considerado cómo el Señor detuvo a Pablo y a Silas para pregar la palabra de Dios en Asia y que fueran para Macedonia, que prácticamente era Filipos, era la primera ciudad
de Europa que escuchó la palabra del Señor. Entonces es muy importante este segundo viaje y todo lo que sucedió alrededor de esas circunstancias. En ese aspecto es que yo quiero tomar un tiempo para hablarles sobre la soberanía divina y la voluntad humana. Esto es un tema que está relacionado exactamente con lo que hemos visto del capítulo 16 y el verso número 6. Ya lo hemos leído, pero no está de más volverlo a repetir, donde dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido. O sea, eso significa soberanamente la voluntad de Dios impidió por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y no les fue prohibido simplemente pasar por ahí, no. Les fue prohibido hablar la palabra. Y como ya hemos visto, esto puede sonar asustador, pensar que el Señor pueda impedirles, siendo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Lo precioso de todo, de la soberanía de Dios y de la sabiduría del Señor, es que Él sabe el tiempo y las estaciones de cada corazón. Así como hay una estación en la agricultura para sembrar y hay una también para cosechar, entonces también en el corazón está en sus estaciones, vive sus estaciones, y Dios las conoce, y Él quiere en el momento oportuno, cuando más podemos estar preparados, cuando la tierra está lista para recibir, cuando el arado ha pasado por la tierra para recibir la semilla. Y eso implica, el arado habla de un instrumento de juicio, o sea, es un instrumento que limpia la tierra, que la oxigena, que le quita las piedras, que le quita todas las raíces de matos que no deben estar allí, porque entonces el labrador también viene y limpia y quita y hace esto y lo otro para poder sembrar la semilla. Y es en los momentos difíciles, eso es lo que significa cuando el arado está pasando por la tierra. Cuando el arado está pasando en el corazón humano, eso significa momentos difíciles. Y es impresionante cómo es que el corazón humano se prepara para recibir la palabra de Dios en los momentos más difíciles de su vida. De otra manera está orgulloso, está vanidoso, y obviamente la tierra está dura. No está, las aves del cielo se van a comer esa semilla. Entonces el Señor sabe, y es eso exactamente lo que manifiesta esa sabiduría divina. Entonces el título del estudio de este tesoro bíblico número 9 es La soberanía divina y la voluntad humana. ¿Cómo es que ella encaja y cómo es que esa voluntad humana no queda esclava a la soberanía divina? Dios es soberano, pero en ningún momento anula la voluntad del hombre, ni anula la intervención malvada de Satanás. Él no está ahí impidiendo que él haga sus cosas. No, él puede hacer lo que quiera, porque también es libre, es un ángel caído, pero también tiene su voluntad todavía intacta. Él puede hasta un tiempo determinado, cuando él sea quitado de esta tierra, pero él está haciendo una obra. Hasta el malvado, hasta el hacha hace una obra en el bosque, ¿no es cierto? La sierra también, el martillo también. Entonces, aunque sean instrumentos de corte, de juicio, hacen una obra en el corazón. Los atributos divinos, hablando específicamente de ellos, son las características, o también podemos llamar así, de cualidades que identifican y revelan el carácter de Dios. O sea, atributos divinos son las cualidades que identifican y revelan el carácter divino. Esos atributos, hay muchos atributos, pero solo vamos a ver 3 en esta tarde. Ellos también son llamados de perfecciones divinas. ¿Por qué perfecciones divinas? Bueno, porque a través de esos atributos, nosotros como seres humanos llegamos a conocer la naturaleza sin defecto del Señor. Por eso se llaman también perfecciones divinas, los atributos de Dios, porque revelan la naturaleza
perfecta, ¿verdad? La naturaleza sin error, sus decisiones, sus planes, todo lo que Él hace, todo lo que Él piensa no tiene defecto. Por eso es que Satanás quería ser como Dios y no quería estar arriba de Él, porque Él sabía que no podía superarlo. En eso Él declaró una gran verdad: quiero ser como Dios, porque no había otro semejante a Él, ni existe otro mayor que Él. Y entonces ahí está la perfección y esa naturaleza perfecta del Creador. Entonces la naturaleza divina le impide fallar. Imagínense que revelación esa, qué verdad nosotros tenemos que admitir y también admirar. Su naturaleza le impide fallar. Por eso sus planes, tanto lo que ha hecho en toda la humanidad como en un plan individual en cada persona, son eternos y obviamente buenos. Él desea lo mejor para nosotros, como leemos en Jeremías 11:29, porque yo sé, dice, los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para les dar el fin que esperáis o el futuro que desean. Pero no es una cuestión solo de un deseo humano, sino es de la preparación que Dios en su infinita sabiduría todo lo tiene bien claro y nos lo prepara sin que nosotros entendamos muchas cosas, para que al final de cuentas nosotros recibamos esa herencia preciosa que Él ha tenido en su corazón desde el inicio de todas las cosas. Eso es la perfección de Dios. Entonces veamos estos tres atributos que nos ayudarán a entender mejor las decisiones divinas y también las decisiones de la voluntad humana. Como decimos aquí en este fascículo, las decisiones divinas nunca tendrán nada que ver con acepción de personas o favoritismo. No, porque Dios no hace acepción de personas. Y aunque sí parece que Dios tiene favoritos, porque como aquellos que se acercan a Él va a sentir un amor profundo por ellos, como Juan el apóstol, que es llamado el apóstol del amor, porque fue de los 12 apóstoles el que más se acercó al Señor y que reflejaba la propia naturaleza del Cordero que vivía en el seno de su Padre. Así también Juan estaba revelando eso al acercarse al seno de Jesús, o sea, al pecho del Señor con amor. Obviamente, ¿cómo no iba a apreciar tanto a Juan el Señor? Por favoritismo no, por su naturaleza. Él también mostró ese amor y para cuando damos amor recibimos amor. Por eso es que también dice ahí en el Evangelio, aquel discípulo a quien Jesús amaba. Entonces a los otros no amaba. No, claro que los amaba. A todos Jesús ama, a todos Dios ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel, o sea, no hay acepción de personas, pero obviamente su amor va a volcarse, va a derramarse más sobre aquel que más se acerca a Él, más quiere estar cerca de su presencia y más le manifiesta su necesidad de esa presencia divina. Eso conmueve el corazón de Dios, porque siendo Él tan grande y tan perfecto, ver que una criatura tan insignificante quiere acercarse a Él, no por ser como Él, sino porque quiere amarlo por entender o aún sin entender, por esa presencia tan santa y pura que nos conmueve y nos transforma. Bendito sea el Señor. Entonces veamos el primer atributo. Hablar del Señor es algo maravilloso, nos insta y nos inspira para poder decir las cosas que sentimos en el corazón por Él. Dios es omnisciente. Hay muchos atributos, ya les dije, pero vamos a ver solamente tres que tienen mucho que ver con esta cuestión de la soberanía de Dios y la voluntad del hombre. Dios es omnisciente. Eso quiere decir que Él sabe todas las cosas. Omni de todo y ciente de ciencia. Él está consciente y Él sabe con anticipación todas las cosas. Y ese conocimiento anticipado no condiciona a la acción humana. Eso, ahí vamos a ver que eso tiene mucho que ver en la responsabilidad de cada uno en tener una voluntad. Por ejemplo, Él sabe el tiempo aceptable para la salvación de los hombres. Como dice la Escritura en el libro de Isaías, capítulo número 49, vayan conmigo. Isaías 49, dice, verso número 8, así dijo Jehová,
en tiempo aceptable. ¿Perciben? En tiempo aceptable. ¿Quién sabe eso? ¿El hombre? No, Dios sí. En tiempo aceptable te oí, dice. Precioso. Y en el día de salvación te ayudé. O sea, el Señor siempre llega a tiempo. Algunos dicen, no, pero yo he orado al Señor y se ha demorado meses y no me ha respondido. No es el tiempo. Nosotros como seres humanos tenemos que aprender a esperar, tenemos que tener paciencia, no podemos estar demandando. La perseverancia es necesaria tanto en la oración como también en nuestra fidelidad y en nuestra fe. Tenemos que ser firmes. La fe, por eso es que es comparada a un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque es consistente, no en el sentido de ser pequeña en sí, porque con un grano de mostaza es suficiente para mover montañas, fue lo que el Señor dijo. Pero sí es necesario que nosotros permitamos que sea el Señor el que opere, porque cuando Dios hace las cosas, dice el libro de Eclesiastes capítulo 3 verso 11, en el tiempo de Dios todas las cosas hermosas, todas las cosas son hermosas, dice. ¿Entiende? O sea, a su tiempo, dice ahí, todas las cosas son hermosas, pero no es al tiempo de todas las cosas. También tiene, pero principalmente en el tiempo de Dios. Entonces dice, y te daré por pacto al pueblo, en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Esa es una palabra dada al siervo del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, pero también se puede aplicar a su cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a nosotros. Y todo aquel que cree que es salvo, él entra a formar parte a la fe de Dios, a la familia de Dios, cuando cree en aquel que Dios ha enviado. Entonces, aquí encontramos que él tiene una omnisciencia total de las cosas. Existen muchos textos que nos hablan de eso, pero no queremos desviarnos para poder avanzar en lo que queremos dar a conocer. Segundo, Dios es justo. Ya sabemos que existen omnipresente, Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente, ¿verdad? Esos son tres atributos que son intransferibles. Quiere decir que esos no pueden ser transmitidos al hombre. Son esencias, son inherentes a la naturaleza divina. Hay otros que él sí puede transmitirlos, que no los vamos a ver ahora. Pero dice aquí, Dios es justo también, es otro atributo. Y ese es otro de los que son transferibles. Dios quiere que transmitirnos también su justicia. En ese sentido, sí. Dios es justo. Quiere decir entonces que al ser Dios justo, Él es imparcial. No hace acepción de personas ni toma cohecho. Quiere decir, no acepta sobornos. Imagínense ustedes, Señor, mira, si tú me haces tal cosa, yo te prometo. Bueno, hay votos que nosotros podemos hacer. Eso no tiene nada que ver con un soborno. Pero muchas veces podemos llegar con el corazón a tratar de torcerle el brazo a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos. No, Él no va a oír ese tipo de oraciones. Él sabe nuestras necesidades, sabe lo que debe hacer, y nosotros tenemos que llegar delante de su presencia con humildad completa, rogando principalmente que la voluntad de Dios sea hecha, porque esa es buena y perfecta y agradable. Amén. Entonces, por eso, cuando el Señor impidió predicar en Asia a Pablo y a Silas, nada tuvo que ver con injusticias o preferencias divinas. No es una cuestión de decir, no, yo no quiero que prediques aquí, prefiero que aquí. No, es una cuestión del tiempo, como leímos en Isaías 49, ¿sí? 8. Es una cuestión de la necesidad en tal lugar. A veces vamos a perder nuestro tiempo falándole a alguien. Sembremos, prediquemos, tiempo fuera de tiempo, oportunidad y responsabilidad los hombres reciben cuando oyen la palabra de Dios, pero no hay mejor cosa que poder hablar en el tiempo oportuno, en el día de la salvación. Y en ese camino es que cada uno de nosotros necesitamos ser guiados para ser de bendición. Amén. Leemos en la Escritura que dice en Romanos capítulo número 10 y en el versículo número 16 de Romanos: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice, no todos obedecieron al evangelio. Imagínense ustedes, porque dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Eso significa que cuando no creemos
en el Evangelio, cuando no creemos y no aceptamos la palabra que nos está siendo dada, somos desobedientes. No creer es sinónimo también de ser desobediente, porque se le está anunciando la verdad y la está rechazando. Por eso dice ahí, 10:16, mas no todos obedecieron al Evangelio, dice, porque hay necesidad de obediencia. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Eso implica que a pesar de la gracia conferida que Dios da en la predicación, ¿verdad? Porque cuando está siendo predicada la palabra, hay una unción del Espíritu Santo, que muchas veces el predicador la siente y sabe que está fluyendo, y a veces aún así no ve la respuesta positiva de la gente. Pero a pesar de esa gracia conferida en la predicación, la responsabilidad de aceptarla o rechazarla está en el corazón del hombre. O sea, es el hombre que prácticamente Dios puede derramar de su gracia el don de la fe, el don del arrepentimiento, pero el hombre puede también empecinarse y mantener una actitud obstinada, dura e indiferente al camino de Dios. El Espíritu Santo entonces impidió la predicación en Asia, porque solo Dios sabe dónde hay tropiezos y dónde están las necesidades. ¿Sí? Obviamente, si hay un tropiezo tipo, por ejemplo, estoy colocando mi corazón solo en las riquezas, estoy colocando mi corazón para engrandecerme, para tener fama, esos son tropiezos enormes. Eso no me va a permitir oír al Señor. Él puede hablarme y puede advertirme que no vaya por ese camino. El rey del rock, Elvis Presley, él creció en una iglesia cristiana y cantaba también, tenía una voz tan excelente que él fue llamado a comenzar a cantar en el mundo y ahí se desvió, ¿verdad? Imagínense qué desvío terrible. Yo leí parte de su testimonio, de su biografía, mejor dicho. Dice que a veces cuando él se encontraba drogado o borracho, él se ponía a leer su Biblia y a llorar. Imagínense usted qué peso, qué carga terrible ese hombre llevaba, sintiendo en su corazón la necesidad de arrepentimiento y de volver, y las cosas eran más pesadas y más fuertes sobre su vida, las cosas de este mundo. Por eso es que nosotros necesitamos permitir que ese arado de Dios entre en nuestro corazón para que venga el arrepentimiento y esté preparado para recibir la palabra, y nosotros estemos dispuestos a abandonarlo todo, y eso es obedecer para seguir al Señor en el camino. Entonces, es la necesidad, ¿verdad? Pero hay tropiezos también. Entonces había una gran necesidad, porque Pablo vio en visión a un hombre macedonio, dice que levantaba sus manos diciendo, ven a Macedonia y ayúdanos. Había tal vez personas estaban orando, ¿verdad? O suplicando al Dios verdadero, diciéndole, Señor, ya me cansé de mi vida, Señor, ¿qué voy a hacer? Yo ya no quiero más vivir. Y Dios conoce eso, Dios oye eso. Entonces mueve sus piezas, mueve a sus predicadores, mueve a sus siervos y a sus hijos para que lleguen a ese lugar y le anuncien a ese hombre o a esa mujer la palabra de Dios, y su necesidad sea suplida y encuentre la respuesta a sus preguntas. Y eso fue lo que sucedió. El Señor movió inmediatamente a sus siervos para Macedonia, porque ahí era el lugar indicado. Entonces Dios es un Dios justo. Él nunca va a hacer acepción de persona. Tercero, Dios es soberano. Significa que Dios tiene autoridad suprema e ilimitada. Autoridad suprema e ilimitada. Amén. Yo estoy viendo aquí mis notas porque les quiero compartir algo que creo que es muy importante. No obstante, a pesar de esa autoridad suprema e ilimitada de Dios en su soberanía, Él no comete arbitrariedades e injusticias. Él puede decir, se hace tal cosa, pero no es una cuestión totalmente injusta. A veces los padres tienen que tomar decisiones arbitrarias, pero no son injustas. Decir, no hijo, se hace tal cosa, pero papá, no, se va a hacer esto.
¿Por qué? Porque Él sabe que no es lo otro que le conviene al hijo o a la hija, sino es esta parte aquí. Y así es Dios también. Pero a pesar de esa soberanía, Él puede hacer lo que quiera. Él hasta puede quitar la vida a cualquier ser humano en un instante como soberano. Y muchas veces Él no lo hace. ¿Por qué? Porque está dispuesto más a soportarnos, gracias a Dios por su paciencia, ¿verdad?, que a eliminarnos. Entonces Él nos soporta y nos soporta y nos soporta, y a veces nos soporta toda la vida. Gracias, Señor, por tener tanta paciencia con nosotros. Entonces Él no comete arbitrariedades en un sentido negativo. El que es firme, yo conozco al Señor, Él es un Dios firme, pero es muy misericordioso. Él, por otro lado, esa soberanía divina no lo hace jugar con la voluntad humana, ¿verdad? Él es soberano, entonces va a hacer, y yo les di voluntad, libre albedrío a ellos, libre arbitrio, y van a hacer lo que quieran, pero cuando yo diga, los voy a mover ahí como muñecos. No, Él no comete ese tipo de manipulación. Él no manipula. Satanás sí va a tratar de manipular a los seres humanos. Por eso es que Él, cuando se lo permiten, a través también de sus demonios, Él toma posesión de las vidas, toma control de sus mentes, toma control de sus pensamientos, toma control de su subconsciente. Y ahí es cuando una persona queda endemoniada y no sabe más qué hacer, no sabe más qué hablar, hasta su voz cambia. ¿Por qué? Porque hay una invasión de la privacidad y del respeto a la individualidad. Dios no, Dios, imagínense ustedes, Dios es tan precioso y tan respetuoso de lo que Él nos dio, que cuando nosotros venimos al Señor, le entregamos nuestro corazón y Él entra, tampoco no nos manipula. Él nos habla siempre. ¿Por qué no vas por aquí? Toma este lado. Y nosotros podemos decir, no, Señor, voy a ir por aquí. Y se calla y cuando dice, ¡punch! Ay, el Señor me dijo que fuera por ahí. Así aprendemos a veces a los golpes, y muchas veces a los golpes tenemos que aprender a andar por el camino donde Dios quiere que andemos. Entonces esa soberanía es tan infinita, tan preciosa, tan poderosa, pero aún así respeta el libre arbitrio que Él dio tanto a ángeles como al hombre. Aun cuando las decisiones de estos, sean o hombres o ángeles, sean contrarias a su plan, Dios no deja de ser soberano. Ahí el concepto real y maravilloso de la soberanía. En su soberanía Dios utiliza hombres que por su naturaleza, sea buena o mala, inclinada al mal o al bien, se convierten en vasos adecuados para el cumplimiento de sus propósitos. Lo vemos exactamente aquí en Romanos capítulo número 9, en el versículo número 20 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Imagínense, nosotros que no valemos nada, dice: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Perdona, hijo, me equivoqué. Te puse la cabeza donde no era. Por eso es que no estás pensando bien. No, Él hace todas las cosas perfectas. Y dice también aquí en ese texto, verso 21, ¿o no tiene potestad el alfarero? Imagínense una cosa tan simple, humanamente hablando, el alfarero puede hacer lo que quiera con la vasija, quebrarla si quiere y hacerla de nuevo. ¿Y no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma vasija, de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? Y es lo que sucede, ¿verdad? Somos seres humanos todos, pero también cada uno manifiesta una inclinación diferente hacia el bien o hacia el mal, hacia la bondad o hacia la dureza, hacia la benignidad o hacia el odio. Y somos de la misma masa. O sea, cada uno de nosotros tenemos en nosotros, digámoslo de esa manera, la inclinación, la disposición de hacer tanto el mal como el bien. Por eso es que existe una lucha, ¿verdad? En nosotros. Aún no siendo cristianos, las personas saben lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y en ellos está esa lucha. ¿Por qué? Porque hemos sido creados por un Dios que es bondad, ¿eh? Más por un Dios también que nos dio una conciencia, y que también nuestra propia conciencia, aún no siendo nacidos de nuevo, nos redarguye en relación a lo que hacemos bien o lo que hacemos mal.
Gracias al Señor por ese testimonio precioso. Verso 22 dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó? ¿Se dan cuenta? Qué paciencia. Con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. O sea, los que se convierten en vasos de ira casi están destinados a la destrucción. Usted dirá, entonces sí existe predestinación, Dios determina. No, lo vamos a ver de aquí a poquito. No es una cuestión de ya destinado para la destrucción, porque el Señor sabe cuál es el futuro, pero es la persona, el ser humano, el rey, el gobernante, o la persona cualquiera, que va a determinar también cuál va a ser su fin. Lo vamos a ver con detalles en esta tarde, aunque no avancemos mucho. Leamos hasta el verso 24. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Hay vasos de misericordia, ¿verdad? Aquellos que se compadecen de sus semejantes. Esos son, Dios da misericordia. Por eso dice que el misericordioso alcanzará misericordia. El que es bondadoso, Dios será bondadoso con él. El que es fiel hasta en las cosas de los bienes, del dinero, Dios será fiel con él. Así es, pero aquel que es duro, Dios también lo endurece. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en relación a nuestro trato con ese atributo divino de la soberanía, porque Él es el alfarero, nosotros somos el barro. No podemos estar altercando, no podemos estar luchando o peleando con Dios por esas cosas. Hasta nos podemos atrever a hacerlo. Muchas personas lo hacen, ¿verdad? De hecho, hasta cristianos a veces se atreven a decirle al Señor: Señor, pero ¿por qué te hiciste eso? O te llevaste a mi familiar, Señor, mi esposa. Pues yo entiendo eso, y es terrible pensar en la pérdida de alguien que nosotros hemos amado tanto. Pero si nosotros no entramos a su presencia, porque dice que en su luz veremos la luz. Solo en su presencia el Señor nos mostrará el propósito de todas las cosas, y entonces podremos tener un corazón con paz, y podemos tener un corazón agradecido, y podemos permitir que Dios haga cosas maravillosas en nuestra vida sin tener que quejarnos o argumentar si lo que Él hizo fue bueno o no. Es terrible, ¿eh? Dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Todo vaso de misericordia ya está preparado para gloria. Entendámoslo de esa manera. El que toma ese camino, el que cree, será salvo. Es necesario creer primero para ser salvo. Y dice: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios ha llamado a todos aquellos que quieran recibir de su salvación. Bueno, veamos ahora, el Dios soberano y el rey de Egipto. Veamos este ejemplo. Dios decide, ¿y quién le podrá decir qué haces? Como ya leímos ahí en Romanos. ¿Quién podrá decirle qué haces? Y él dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dice aquí en el versículo 18, verso 16, ¿verdad? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Tenemos que buscar esa misericordia de Dios para alcanzar sus propósitos. Entonces, veamos aquí entonces algo increíble, que el capítulo 9 de Romanos, desde el versículo, todo el capítulo 9 prácticamente, da la idea o da la impresión que muchos piensan, y lo he visto y lo he leído hasta en libros de texto bíblicos y en otros libros de escritores, que la autoridad suprema de Dios es impositiva. ¿Qué quiere decir eso?
Que cuando Dios dice esto, nadie más puede decir nada y todos van a tener que someterse a lo que Dios ha dicho porque Él es impositivo. Muchos piensan que los hombres no les queda otra opción sino aceptar su condición favorable si Dios decide lo bueno para él, o desfavorable si Dios ya lo determinó para la condenación, como estamos viendo aquí. Esa impresión es falsa. Esa interpretación de estos textos es incorrecta, porque Dios dice aquí él claramente, Él endurece a quien se endurece. Lo que sí es cierto es que es parte de la naturaleza de Dios, no es llegar a contender con el hombre, como Él dijo desde el principio en Génesis 6, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque Él es carne y yo soy espíritu. O sea, la carne no soportaría una contienda con Dios. Entonces Dios insiste un poco cuando el hombre no quiere más. Entonces el Señor limpia, deja unos representantes, un remanente, como lo vimos con Noé y su familia, y Él comienza otra vez a trabajar con aquellos que quieran rendirse. Y aún hasta los descendientes de Noé, de una de las ramas, también tuvieron serios problemas. ¿Por qué? Porque así es la misma naturaleza. Somos hechos de la misma masa, ¿verdad? Recuerden, pero cada uno de nosotros va a manifestar su inclinación a Dios dependiendo de cuánto nosotros estamos dispuestos a rendirnos a su preciosa, perfecta y agradable voluntad. Entonces es falsa esa impresión de la imposición de la soberanía divina. Dios endurece a quien se endurece y Él salva a quien en obediencia recibe su gracia. Dice aquí en el libro de los Salmos, en su capítulo número 18, y en el versículo número 27, porque tú salvarás al pueblo afligido. Mire a quién Dios va a salvar. Por eso dice, yo no vine a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Los que están sintiendo, los que reconocen su condición y están en el momento, en el día aceptable de arrepentirse. Eso es precioso. Y no vine a llamar a sanos. ¿Por qué? Porque los sanos no necesitan de médico, es verdad. Ningún sano va a decir, doctor, me ayude, tengo un dolor aquí. No tiene nada, no necesitan médico. Así es con Dios. Él es el médico de Galaad. Él es el médico de los cielos. Nadie se va a acercar a Él si no tiene una necesidad, si no se siente enfermo. Entonces Él va a venir a llamar a los enfermos y Él viene a llamar a los afligidos y Él salva a los afligidos. Esa es la naturaleza. Conozcamos a Dios para que nosotros no seamos contrarios a su naturaleza y en lugar de recibir el beneficio de su corazón grandioso y precioso, recibamos su indiferencia, porque recibir la indiferencia divina, eso sí es terrible. Entonces dice en el capítulo 18 de los Salmos, versículo 27 otra vez, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Dios da gracia a los humildes, dice en Santiago 4:7, Dios da gracia a los humildes, pero Él mira de lejos al soberbio. Esa es su naturaleza y es el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No hay diferencia. Él no cambia, por eso es perfecto. Él no cambia, Él no se adapta, Él no dice, ahora yo soy contemporáneo, yo voy a adaptarme a la humanidad. No. Él puede entendernos en todos los aspectos. Él puede entender a los hombres que vivieron en la época de Noé, puede entender a los hombres que vivieron en la época de Abraham, a los hombres que vivieron en la época de los Macabeos, a los hombres que vivieron en la época de la Edad Media y a nosotros los modernos. No somos nada modernos, pero Dios también puede entendernos completamente. Eso es obvio, porque su perfección le permite tener ese entendimiento. Pero es necesario que cada uno de nosotros aprendamos a rendirnos en su presencia. En el Salmo 66 dice algo también muy importante, capítulo 66 de los Salmos y el versículo número 7. Él señorea con su poder para siempre, soberano. Sus ojos atalayan sobre las naciones, vigilan, los rebeldes no serán enaltecidos. Entonces conozcamos la naturaleza de Dios. Dios no va a enaltecer a los rebeldes, Él va a levantar a los humildes. Dice que Él levanta al pobre del polvo, o sea, aquel que ya está humillado. No hay mejor lugar que el lugar más bajo para poder levantarse. ¿Oyeron lo que dije? No hay mejor lugar para ser levantado que el lugar más bajo.
Porque el Señor lo levantará, dice que levantará al pobre del polvo y lo pondrá y lo sentará con los príncipes. Es el mayor lugar de preeminencia, de honra, estar sentado al lado del rey. Amén. Entonces, aquí encontramos una tabla, esa siguiente tabla que ustedes la pueden ver ahí en la página 35 del fascículo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es una tabla que hicimos, que encontramos aquí en la Escritura, revelado en el libro de los Éxodo, en el libro de Éxodo, donde se muestra las 10 veces que Dios endureció a Faraón y las 10 veces que el rey de Egipto se endureció. ¿Se recuerdan lo que leímos en los Salmos? 18. Verso 27, Dios va a endurecer a aquel, y también en Romanos 9, Dios endurece al que se endurece, pero Dios tiene misericordia de aquel que tiene misericordia. Aquel que se arrepiente, Dios no va a ser duro, todo lo contrario. Con el benigno te mostrarás benigno, pero con el severo también serás severo, dice. O sea, firme y fuerte, no va a soportar que se altere en contra de él. Entonces ustedes pueden vean esa tabla, estudienla, vean los versículos, compárenlos, y ahí están exactamente cuando el faraón se endurece, Dios lo endurecía. Fue el Señor diciéndole a Moisés que él iba a endurecer a Faraón, su soberanía, pero era Faraón también el que se endureció, y el último prácticamente al decir que Dios lo va a endurecer. La última parte es exactamente el Señor ahí en el capítulo 14 verso 17 del libro de Éxodo. Él lo muestra, pero ya antes en el capítulo 13 verso 15 de Éxodo, Faraón también ya se había endurecido. Y nosotros entonces podríamos justificar a Faraón, rey de Egipto, porque Faraón era un título, creyendo que era inevitable para él endurecerse delante de la determinación divina de endurecerlo. O sea, algunos pueden pensar así, ¿verdad? Ay, no, si Dios es soberano y Él decide endurecerme, ¿qué voy a hacer yo? No tengo ninguna culpa en ser duro. Pues es muy cómodo ese pensamiento. Muy cómodo porque prácticamente nos libra a cada uno de nosotros de la responsabilidad de nuestra reacción. Ahora, quiero darles una definición de lo que es el determinismo. Como ya mencionamos aquí, alguien puede decir, o muchas personas pueden pensar, que al Dios soberano nadie se puede revelar, y entonces existe el determinismo sobre la voluntad humana, y todos los hombres van a hacer lo que Dios diga. Determinismo. Bueno, el determinismo es un principio filosófico. La mente humana definió este determinismo, este principio, según el cual todo el universo, dicen estos filósofos, hasta la voluntad humana, está sometido, el universo y la voluntad humana, a leyes necesarias e inmutables. No se puede cambiar. Entonces, adelante en su condición. De tal forma que el comportamiento humano está totalmente predeterminado por la naturaleza. O sea, Dios así lo determinó. Y el sentimiento de libertad que cada hombre pueda sentir no pasa de una ilusión subjetiva. Esa es una definición de determinismo impresionante. Qué mente más espectacular para haber creado esa definición de determinismo. Pero está equivocado. Infelizmente, o mejor dicho, felizmente está equivocada. Infelizmente por los que la han creado, pero está equivocada. Por este principio, ¿por qué está equivocado este principio? Porque hablando de Faraón específicamente, la obstinación era el pecado de Faraón y su carácter era dominado por la intransigencia. Por eso dice, yo voy a usar a ese hombre como un vaso de ira. ¿Por qué? Porque yo ya lo conocía, que él era duro, que él era intransigente, que él era obstinado. Recuerden solo el Faraón que vivió en los días de José. El Faraón que vivió en los días de José fue un rey que amó a José, que apreció a José y a sus hermanos. Y aunque entre egipcios e israelitas no tenían muy buena comunión por cuestiones de principios religiosos y de cultura,
ellos los respetaban. Es más, José, recuerden que llegó a ser el segundo en Egipto. Y él buscó lo mejor de Egipto, de la tierra de Egipto, para que se estableciera ahí su familia, y ahí crecieron. En cuanto el faraón de los días de José estuvo reinando, no había ningún problema con el pueblo de Israel. Los ayudaron, hubo bendición, prosperaron, crecieron, y dice que hasta que se murieron los hermanos de José, todo estaba tranquilo. Pero de ahí se levantó otro faraón que no conocía a José, y ese fue duro. Y dijo: no, estos son más poderosos que nosotros, se han levantado más, han prosperado más, tenemos que encontrar la manera de cómo subyugarlos, cómo esclavizarlos, cómo ponerles un trabajo obligado para servirnos y que no se vayan a ir de aquí porque ellos son mano de obra barata. Entonces tenemos que aprovecharlos para que hagan el trabajo duro, y nosotros nos confiemos en las cosas que nos gusta hacer de placer. Y eso fue lo que sucedió. Ese faraón actuó de esa manera. Imagínense, reyes son así, ¿verdad? Hay presidentes son así. Hay presidentes de un corazón voltado para Dios. Hay presidentes que no quieren saber nada de Dios, ni mencionan a Dios en sus palabras. ¿Por qué? Por vergüenza, por principio político, sea lo que sea. Así es el mundo. En el tiempo de los imperios como Babilonia, como Persia, como Grecia, también habían príncipes de esa manera. Los primeros que invadieron Babilonia y conquistaron y subyugaron a Babilonia, ellos llevaron un corazón duro y también fueron usados por Dios para acabar con ese imperio. Pero ahí se levantó Ciro, y Ciro, el Señor lo llama mi siervo, dice en el libro de Isaías. ¿Por qué? Porque fue un hombre que Dios le habló al corazón, sin que tal vez él pudiera entender exactamente que era el Dios vivo. Él sí entendió que él tenía la obligación de mandar a restaurar el templo, y mandó a gente que regresaran y les dio dinero y todo, y vayan y reconstruyan el templo del Dios vivo. Él sí tuvo después, ¿verdad? Dice que yo lo guiaré por su mano derecha, quiere decir, hubo una dirección. Entonces, sí podemos ver que en el mundo encontraremos personas que están en preeminencia, que tendrán un corazón abierto al Señor. Otros estarán con un corazón totalmente cerrado. Entonces, aquí vamos a terminar porque el tiempo se me ha ido, pero solo quiero introducirles algo más, y es aquí los voy a dejar en salmuera. ¿Qué quiere decir eso? Algunos conocen, ¿verdad? Bueno, todavía no los voy a cocinar en el fuego, los vamos a dejar en limón, ahí siendo preparados para que después ya tengan el sabor delicioso para poder comer. Pero terminemos de leer el primer párrafo de la página 36. Veamos otro ejemplo de resistencia. Faraón fue intransigente, él fue obstinado, pero veamos otro ejemplo de resistencia y la oportunidad que los hombres tienen. Aunque si ellos están resistiendo a Dios, Dios también les dará la oportunidad de cambiar su actitud y percibir el mover de Dios, el poder ilimitado de Dios, y también la voluntad de Dios, que es lo que Él quiere hacer. Y Dios le va a dar oportunidad a que se arrepienta, cambie su actitud. ¿Quiere decir entonces que Faraón podría haberlo cambiado? Yo creo que sí, pero él fue obstinado. Por eso es que Dios lo usó. Yo te levanté por eso, dice, imagínense, porque ahí está su soberanía. Pero eso no quita en absoluto la responsabilidad de cada ser humano en relación a sus propias decisiones y a las inclinaciones de su corazón. Entonces encontramos otro ejemplo entre los enemigos de Israel, los filisteos, que en un tiempo determinado ellos habían vencido a Israel y se habían robado y habían tomado el arca de Dios, ¿verdad? En los días de Elí y sus hijos, Ofni y Finés, ¿verdad?, que murieron desde esa batalla, y se llevaron el arca, y ellos pusieron el arca como una señal, como un trofeo del poder de su dios, Dagón, el ídolo de los filisteos, y pusieron ahí el arca en el templo, enfrente de la imagen del dios Dagón. Y nosotros vamos a leer eso rápidamente ahí para que terminemos con esa lectura, porque ahí les dejaré
en Salmuera. Vamos a ver ahí, para que tengamos ese contexto y después entendamos por qué sucedió todo eso. Primera de Samuel, capítulo número 5. Leamos ahí unos versículos. Vamos juntos. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Estaba postrado, se había caído. Verso 4. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Él tenía un tronco, un cuerpo de pescado. Por esta causa, verso 5, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová, fíjense pues, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no se quede, ahí ya reaccionaron. No voy a comentar más. No quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Ya se dieron cuenta que también les tocó a su Dios. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y entonces ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. La voluntad de Dios es que se regresara a Israel. Pero ellos le dijeron a Gat, otra ciudad filistea. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, porque él quería regresar el arca, regresarla a Israel. Y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, otra ciudad. Imagínense. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Ahora ya estaban captando que estaba destruyendo el arca ahí al pueblo filisteo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar. Ahora ya comprendieron. Y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Imagínense qué terrible estaba la situación. Semejante a lo que había en Egipto. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y no lo dejaba ir. Se suavizaba, y después que se quitaba el juicio, la plaga, él se endurecía nuevamente y ahí venía otra plaga. Ya que no habéis querido dejar ir a mi pueblo, haré tal cosa, pues yo no lo voy a dejar ir. Y venía, y entonces se asustaba. Así es la gente, ¿eh? Se asusta cuando vienen momentos difíciles, pero no cambia de proceder. Capítulo 6, vamos a terminar aquí. Verso 1. Estuvo el arca de Jehová en tierra de los filisteos 7 meses. Imagínense todo el tiempo que estuvo tratando con ellos. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ya se habían determinado en regresarla. Ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Dios estaba derramando su juicio sobre ellos. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro, porque eran 5 príncipes, y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. 5. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones. Miren qué ridículo todo lo que ellos hicieron. Que destruyan la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Eso fue lo único bueno. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre toda vuestra tierra. Esos serán los adivinos. Verso 6. ¿Por qué? Escuchen esto. ¿Por qué endureceréis vuestro corazón como los egipcios y Faraón? Hasta sus días ya había llegado esa fama.
de lo que Dios había hecho con Egipto y con Faraón. Endurecieron su corazón. Después de que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Entonces aquí está claramente, ellos están recordando una lección muy importante de la historia del pasado, cómo el Señor trató a Egipto y a Faraón, y ellos fueron duros y obstinados y la ley les cayó. Ahora está sucediendo lo mismo, pero ustedes van a ver después cómo es que Dios opera y cómo es que las personas sí tienen la oportunidad de cambiar la situación y las circunstancias de su vida, si tan solamente se arrepienten y reconocen esa soberanía y ese poder divino y la voluntad de Dios para cada uno, y toman ese acto como un acto de sabiduría, pero también como un acto de misericordia para que tú no seas destruido. El Señor no quiere destruir a nadie, eso está claro en las Escrituras, en todo el consejo de las Escrituras, pero serán destruidos aquellos que obstinadamente, algo que sí puede acabar con la vida de una persona es con la obstinación, y yo quiero mostrarles eso en la próxima lección a través de la vida de Judas. Él tuvo la oportunidad de cambiar, pero no cambió, y vamos a ver algunos detalles importantes en su vida, y también vamos a aprender la lección que nos dejó esta experiencia del arca con los filisteos, para que entendamos lo que es la soberanía de Dios, y que entendamos también que en medio de esa soberanía la voluntad humana tiene una libertad total y una responsabilidad en relación a sus posturas. Señor, en el nombre de Jesús te suplicamos que nos ayudes a entender tus caminos, pero sobre todo, Señor, que nos ayudes a humillarnos delante de tu presencia, que no seamos duros de corazón, que no seamos obstinados, que no tratemos de imponer lo que nosotros queremos, sino que aprendamos a pedir como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Allá arriba se hace la voluntad, porque todos están sujetos, porque todos tienen miedo. No, porque todos en el cielo reconocieron que la voluntad de Dios es lo mejor. Señor, ayúdanos que nosotros aquí, estos insignificantes que estamos aquí en la tierra, aprendamos lo mismo, que tu voluntad sea hecha, porque siempre será lo mejor para nuestras vidas. Te lo agradecemos y te lo suplicamos, y por favor llévanos por este camino precioso de conocer tu soberanía, de entender el atributo de tu justicia, de tu omnisciencia, Señor, de cómo tú conoces cada corazón, pero también, Señor, anhelas que nosotros te conozcamos. Oh Dios, ayúdanos. Como Moisés dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Él quería conocer más de ti, no propiamente ver tu imagen, sino quería ver, Señor, la apariencia de tu rostro, de tu semejanza, Señor, de ese carácter precioso que se refleja a través del rostro. Señor, en el nombre de Jesús, enséñanos también a nosotros a tener ese clamor en nuestro corazón, para que tú nos muestres después tus espaldas y nos muestres, Señor, qué es lo que hay ahí escondido contigo, esa misericordia y esa compasión de llevar nuestras cargas sobre ti. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Dios los bendiga. Para que ustedes puedan, un consejo, entender mejor lo que estamos hablando, estudien antes, adelántense, vean los versículos, lean el texto. Si tienen alguna pregunta, envíenla. Si yo las puedo responder, las respondo, y si no, no las podré responder, pero trataremos de ayudarlos. Que Dios bendiciones.